Hablemos de corrupción, tema que en México no se agota ni se agotará, como estamos viendo las cosas, en décadas por venir. Pero en décadas pasadas también hay tranzas y son de las que le gusta traer nuestro historiador de la corrupción, que es Carlos Velasco. Porque siempre que hablamos de la corrupción actual, él dice no, vamos a recordar la del pasado como para distraernos que la del presente. Pero en fin, yo entiendo, cada quien tiene su agenda y sus temáticas, etcétera, etcétera. No es que tenga, no, bueno, pues es un privilegio ser historiador de la corrupción para que no se olvide. No, y Pues estrategia. Siempre pensé que era estrategia para regresarnos al pasado, fíjate. No, a ver, hablemos de Tlaxcala. Regresamos al pasado. No, a ver, orden, por favor. Si se van a empezar a pelear ustedes dos, les apago la pantalla, ¿eh? A ver, Carlos, corrupción en Tlaxcala, ¿cómo está esto? Mira, en julio del 18, todos se preguntaban por qué perdió el PRI la presidencia de la República. Y todos se sorprendieron porque el presidente López Obrador obtuvo en esa elección más de 30 millones de votos. Todos, perdóname, no me incluyas en todos, porque si dices todos, estás igual que Kenia, que dice que la Fiscalía General de la República no. Bueno, la mayoría de los mexicanos. No, yo no diría que la mayoría, porque estaba cantado que López Obrador iba a ganar y por amplio margen. Bueno, la mayoría de los mexicanos esperaba que López Obrador llegara a la presidencia de la República. Bien. ¿Sí? Pero, digo, no vieron lo que sucedía o no vieron lo que ocurría. Presidentes iban, presidentes venían, y nadie se percataba de lo que ocurría en este país. Oye, perdóname, Carlos, otra vez no estoy de acuerdo. Nadie en el gobierno. Ah, perfecto. O en los gobiernos. Clara, porque si es que los mexicanos, todos están diciendo que si los mexicanos no nos cuenta, éramos una bola de idiotas. No, que yo no estoy, no pongas palabras en mi boca, entonces, por favor. aclara cuando dices que nadie. Bueno, nadie, ninguno en el gobierno, bien, y ninguno bien. y nadie en los partidos políticos, ¿sí? Salvo uno que otro partido político, denunciaba. No, mira, todos los partidos políticos cuando son oposición denuncian la corrupción. Cuando llegan se les olvida, más bien, ¿no? Bueno, lo que te quiero, el punto es, o el tema es, que en los últimos 10 años, durante los gobiernos de Mariano González Sarur 2011-2017 y Marco Antonio Mena Rodríguez 2017-2021, se dejaron de aplicar 2.900 millones de pesos, que era del presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto del pueblo de Tlaxcala. O sea, esa cantidad equivalía a los presupuestos anuales destinados a salud, a mujeres, al turismo y a otros 7 organismos autónomos. En el gobierno de González Sarur, hasta el 2020, desde el gobierno de González Sarur hasta el 2020 se acumularon en 86 cuentas bancarias 2.939 millones de pesos. Lo cual refleja una serie de deficiencias en la administración y en la distribución de los recursos. O sea, no se lo gastaron. No se lo gastaron, no lo supieron poner en necesidades básicas de la población de Tlaxcala. Oye, ¿dónde quedó el dinero? Esa es la gran pregunta. Mira, al 31 de diciembre del año pasado, permanecían activas 7 cuentas que acumulan 189 millones, más de 189 millones de pesos, que corresponden al gobierno de Mariano González Sarur. ¿Sí? A 50 días de que concluya el actual gobierno de Marco Mena, hay 79 cuentas financieras con cantidades importantes que no se han aplicado para el desarrollo de Tlaxcala. En una de estas cuentas del ejercicio 2017 hay
707 millones de pesos que están a disposición del gobierno de Tlaxcala. 11 cuentas más corresponden a 18 por un importe de 222 millones de pesos. 2019 permanecen activas en 14 cuentas bancarias por un importe de 940 millones de pesos. O sea, pero entonces el dinero sí está ahí, no se lo han robado. Pues lo único que te quiero decir es que al cierre del 2020, el gobierno de Marco Mena reportó un saldo de 189 millones de pesos de los de 204 millones de pesos. Ya me perdí, esto no es columna escrita, ya me perdí, Carlos. A ver, al cierre del 2020, el gobierno de Marco Mena, el que va a terminar, el que le va a entregar a Lorena Cuellar, reportó un saldo de 189 millones de pesos de toda esa cantidad que te hablo. ¿Sí? Y había un remanente en el periodo 2011 al 2016, por lo que no existe la certeza en la autoridad fiscalizadora sobre la aplicación nada más de 14 millones de pesos. ¿Sí? O sea, lo que falta, pero entonces, a ver, nomás, lo que falta, ¿cuánto es? ¿14 millones? No, faltan mucho, existe una duda sobre el destino de 600 millones de pesos. Ya. Del 17, del 18. La chamba de Lorena Cuellar va a tener que ser dilucidar eso, o la chamba del gobernador Quesada es hacer las cuentas claras. A ver, me imagino que todo eso ha sido también evaluado por la Auditoría Superior de la Federación. Me imagino que ahí está, ¿no? Sí, debe de estar evaluado. Pero entonces, en este caso, si tú los acusas de este mal manejo de recursos y que no se sabe en dónde están, se van a decir políticos perseguidos. A ver, una pregunta, ¿por qué tanto subejercicio en México? El año pasado, el gobierno federal, y ojalá que estés de acuerdo conmigo, Carlos, y lo condenes también enérgicamente como ahorita. Sí. La Secretaría de Salud registró un subejercicio de 12,000 millones de pesos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos subejercicios? Plena pandemia, faltan vacunas, faltan medicinas y 12,000 millones de pesos de subejercicio el año pasado en la Secretaría de Salud. Entonces, más que nada, la pregunta es, creo que el único que ha trabajado en el gobierno de nosotros eres tú, mi querido José Luis, porque Kenia ha sido legisladora, pero tú has tenido cargos en Poder Ejecutivo. ¿A qué se deben estos subejercicios? Bueno, hay dos hipótesis. Una es por una irresponsabilidad en el manejo del recurso público, pero normalmente, y déjame defender a los subejercicios, normalmente se dan porque se abre un proceso, por ejemplo, de licitación, se asigna la licitación, se impugna la licitación y eso detiene el proceso hasta que se desahogue. De los 12,000 millones que tú citas en el sector salud, yo la verdad no tengo la radiografía clara, pero muchas veces el subejercicio se da no necesariamente por impericia o por mala administración, simplemente por el ejercicio de los derechos de otros proveedores del sector público para que tengan en igualdad de circunstancias el derecho a venderle al sector público el objeto del concurso o la licitación, en mi ejemplo. A mí me llama la atención porque el año pasado el presupuesto de la Secretaría de Salud era de 120,000 millones, se ejercieron solamente 108,000 millones. Entonces estamos pensando que 20,000 millones, 12,000 millones están en pleito, porque los proveedores, eso debo creer yo. Están en pleito o ya se resolvieron y siguió el proceso, pero ya se retrasó y generó el subejercicio. Qué lío. Sí, pero aquí estamos hablando de que un gobierno ya terminó hace 6 años y otro gobierno va a entregar un ejercicio de 1,106 millones de pesos solamente en 2019, que fue un gasto no reportado del remanente de ese año. Es un lío. A ver, Kenia. Pero es que nadie está en contra
de que se investigue a los políticos. Es más, deberíamos todos estar a favor de que se investigue a los políticos. Más aún, a los políticos corruptos. Peor aún, a los que en estricto sentido, habiendo de ocupar un recurso público que no es de su chequera, sino es de los impuestos de los mexicanos, no lo hace y lo puede hacer, como bien ha dicho José Luis, por muchas cosas, incluyendo la falta de pericia, ¿no? La falta de capacidad técnica para hacerlo. Carlos, el tema es que este gobierno en específico solamente está pensando en los de enfrente, en los de la oposición, porque en casa a nadie toca, no toca. Pero a ver, otra vez, se me está saliendo del tema. Disciplina, sí. Por favor. Venus, rápidamente. Es la realidad. Rápidamente, en el caso del gobierno federal también, estos subejercicios, además de la posible falta de pericia, también es esa obsesión tremenda que tiene el gobierno de no gastar nada. Y eso ha tenido repercusiones. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.